Te doy la bienvenida a Vestidas de Historias, un rincón dentro de voces vestidas, el viaje de la voz que viste el alma. Este es un espacio para habitar nuestra verdad. Desde la anatomía del despojo y mi método DRES, nos reunimos aquí a honrar la vida de mujeres valientes que al igual que tú, que al igual que yo, han escuchado el llamado de su esencia, de su alma, y hoy eligen caminar en plenitud. Usamos el lenguaje simbólico de las prendas como un puente para integrar nuestra historia, nuestro cuerpo, nuestra voz. Te invito a escucharnos con el corazón abierto, porque en la historia de otra quizás encuentres las palabras para nombrar la tuya. Esto es Vestidas de Historias. Bienvenidos una vez más a un episodio de Vestidas de Historias. Después de un intento de transmisión frustrada, yo creo que todo es perfecto. Hoy por fin estamos aquí con Alexandra Castrillón. Alex, yo soy la más feliz de tenerte aquí. Para quienes no conocen a Alex y antes de que ella nos cuente un poquito de su vida, yo quiero contarles que la primera vez que yo vi a Alex fue alrededor de hace 3 años, un poco más, en una clase que recibí en una comunidad que también tengo en el corazón profundamente, y Alex era una lead master, nos estaba dando una clase de escritura. Ese día la escuché su historia porque también nos contó un poco de ella, y yo quedé ahí sí enganchada, y desde ahí la sigo, desde ahí he leído sus libros. Hola Adri, que ahí se está conectando, desde ahí he leído sus libros, desde ahí seguí su trayectoria. Y desde ahí me convencí que yo también podía contar mi historia. Si eso no hubiera pasado, difícilmente yo creo que me hubiera atrevido a que hoy mi historia tenga nombre de libro, esté impresa, la pueda pasar, tenga hojas. Y por eso hoy estoy muy feliz de tenerte aquí, Alex, en Vestidas de Historias. Además, fue Muchas una gracias. función. Muchas Gracias, Alex. gracias. Entonces, no, qué rico que estés aquí. Alex nos acompaña desde México. Y Alex, yo quisiera comenzar un poquito antes de que entremos un poco en esta metáfora del vestido y por qué estás aquí, porque llegamos a una parte muy importante de un centro energético nuestro. Es Alex, no la escritora, Alexandra Castrillón, la mujer que tengo enfrente aquí. ¿Cómo se define? ¿Qué palabras te definen, Alex? Pues sí, lo primero agradecerte por esta oportunidad, por este espacio. Yo fui muy feliz cuando un día me escribiste y me dijiste, mira, te conocí en este evento de la comunidad LEAD, ahora soy yo quien está lista para salir al mundo con este libro. Bueno, no te sentías lista, pero ya estabas en este proceso y que hoy Vestida de Fuego sea una realidad, que hayamos tenido la oportunidad de presentarlo en la Feria del Libro de Bogotá hace unas pocas semanas. Y bueno, quiero agradecerte profundamente por tu confianza, por entregarle tu talento al mundo y por invitarme hoy a conversar acá sobre este tema tan apasionante. Y bueno, me gusta definirme como una nómada en constante exploración, como una escritora de ficción literaria contemporánea y como una mentora de autores de éxito. Esas son tres frases que hacen mucho sentido para mí, que atraviesan mi historia y el trabajo que estoy haciendo actualmente, pero también hacia dónde me proyecto como persona y como líder de la comunidad de autor de éxito. Bueno, y decir que somos autores, a mí me lleva mucho más allá de pensar que somos autores porque solamente escribimos o porque contamos historias. A mí la palabra autor me conecta con soberanía, me conecta con Ujú. que ser autora es ser creadora Así y es. me encanta pensar en que soy creadora de mi propia vida. De hecho, yo muchas veces, yo tengo un símbolo muy lindo, Alex, que algún día también lo aprendí de una mentora que quiero mucho, y es que ella decía, y mira, no he podido encontrar una pluma que de verdad sea pluma, ¿no? Yo estoy que busco, no la he encontrado, o sea que si alguien me cuenta dónde venden una pluma, pero que tenga la pluma con la tinta, pero sí tengo el tintero antiguo. Esta persona, esta mentora siempre me decía,
que cuando nosotros recuperamos el poder de nuestra pluma, nuestra vida es como si escribiéramos un libro. Y muchas veces los capítulos que hemos escrito hacia atrás, hemos prestado esta pluma para que lo escriban muchas otras personas por nosotros. O lo hemos prestado a nuestros padres, o lo hemos prestado a nuestras parejas, o lo hemos prestado a nuestros hijos, o se lo hemos prestado a las personas cercanas, pero esta pluma como que la hemos prestado muchas veces. En el instante que volvemos a recuperar que esta pluma es mía, que esta tinta es mía, que yo soy la única que soy capaz de escribir y poner acá y ser la autora de mi vida, o sea, ser la autora de mi vida, la directora, si fuera una película, la directora, la guionista, la protagonista, la antagonista, todo. Ese día ya sé que soy capaz de escribir lo que yo quiero, ¿no? Que la nueva hoja en blanco que tengo mañana es la que yo quiero. Y en esa metáfora, cuando yo hablo del vestido, digo que yo tuve que despojarme de un montón de etiquetas, de un montón de prestadas de pluma anteriores y de cosas para poder ser la mujer que hoy soy. Yo le quiero preguntar a Alexandra Castrillón, ¿cuál ha sido esa etiqueta que tuviste que despojarte, Alex, en algún instante? Tú seguramente son varias, pero una que nos traigas hoy, de la que te tuviste que quitar y decir, yo no soy más esta para ser esta mujer que se definió ahorita como mentora, como autora, como escritora. Eh, ¿Qué te tuviste que quitar, Alex? Aquí nos estamos despojando de las cosas que vienen de atrás. ¿Qué te despojaste? Bueno, en este día soleado y caluroso de Ciudad de México vine muy despejada. Como pueden ver, estamos ya en un verano intenso. Ivo, fíjate que definitivamente para mí fue despojarme de la etiqueta de ejecutiva en el mundo corporativo, así como tú también lo hiciste en su momento. Mm, Porque durante muchos años esta fue la etiqueta que más me detuvo a darme el espacio y la posibilidad de convertirme en escritora y posteriormente en autora. Vivir en esta zona de confort, tener un trabajo en el que era muy exitosa, tener la posibilidad de conectar con tantas personas maravillosas y bueno, sé que también te pasaba a ti, amaba profundamente mi trabajo, las personas con quienes compartía, los proyectos en los que participaba, la gran mayoría de las oportunidades también me hacían muy, muy feliz y muy plena. Así que en esta oportunidad o en ese momento de decir, bueno, soy escritora y estoy dispuesta a abandonar y a dejar atrás esta etiqueta y este rol para desarrollar mi talento y entregárselo al mundo, sin duda fue algo difícil, porque sentía ese miedo de dejarlo conocido, la estabilidad económica, una carrera que podía seguir creciendo y creciendo y creciendo, porque no era que hubiera llegado ya a un techo, y dar un poco este salto al vacío de, ok, ahora me convierto en artista. ¿Y qué es esto? ¿Qué significará ser artista y todo lo demás? Y quiero conectarlo con lo que estabas diciendo de la pluma. Y hay una frase de Eduardo Galeano que me gusta mucho que dice, los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historias. Y estamos hechos de historias porque cada uno de nosotros, independientemente de que haya decidido escribir o no escribir sus historias, eh, su presente está conformado por la historia que se ha repetido tantas veces, por la forma en la que ha interpretado los hechos, los sucesos de su vida, las situaciones felices, pero también los desafíos, las historias que se ha contado a sí mismo y a los demás sobre quién es y sobre quiénes son los otros. Y cuando decidimos escribirlas, pues sucede algo muy mágico y es esa posibilidad de tomar cierta distancia y cualquiera puede hacer el ejercicio, solo el hecho de desahogarse sobre el papel tiene un poder sanador y transformador muy grande. Pero bueno, yendo ya y cerrando con tu pregunta concreta, ese fue como ese título de la ejecutiva, la mujer del mundo corporativo con una carrera exitosa que dice un día y ahora soy escritora y soy artista. Alex, compartimos cada vez más. Soy bueno, una fiel creyente de las sincronías y además me llena de satisfacción que compartamos muchas. Mira, no sabía que Eduardo Galeano es uno de los seres que compartimos en nuestros afectos. De hecho, gran parte de que mi libro se llame Vestida de Fuego viene muy inspirado en un escrito de Eduardo Galeano donde él dice que somos un mar de fueguitos. Y al ser un mar de fueguitos, hay unos fuegos pasivos, otros no. Y al final él dice que hay unos que arden con tanta fuerza que si te acercas sin parpadear,
que si te acercas, el que se acerca se enciende, o sea, de alguna forma, y yo sentí en mi ser, después de leer ese mar de fueguitos, que además hasta lo escucho muchas veces en su voz, porque afortunadamente nos lo dejó grabado en su voz, o sea, en Spotify está la lectura de él en su propia voz de muchos de sus escritos. Mira, no sabía que compartíamos eso. Además de compartir que sí, que las dos estuvimos en ese mundo corporativo y que para mí también, y aquí viene un poco esta pregunta, es habernos despojado de esa etiqueta, y ahí la comparto, las dos, requirió valentía, ¿sí? Porque tú misma nos acabaste de contar, yo tenía un poco de susto, yo tenía un poco de miedo y de qué voy a vivir y es un mundo, y incluso utilizaste la frase saltar al vacío. No es casualidad que en mi última conversada de Vestidas de Historias yo le compartí a mi invitada que yo quise convencerme de que yo no estaba saltando al vacío, de que yo estaba saltando a algo que me sostenía, pero que yo no veía. Algo que me sostenía, pero que yo no veía, pero no era vacío. Era invisible, pero no era vacío. Y yo creo que eso fue lo que me hizo de verdad poder brincar y decir, no me voy a ir al hueco, sino que aquí me van a sostener. Y hoy estoy súper sostenida. Qué lindo todas las personas que se están uniendo y nos están saludando. Juli, sí, mira qué rico habernos visto aquí nuevamente. Y desde ese vacío, yo digo, bueno, tuvimos que tener coraje. De hecho, tú estás en México. Yo sé que la palabra coraje en significado mexicano trae otra connotación, pero yo la amo profundamente mucho más que la palabra valiente, porque coraje viene etimológicamente de cor y para mí viene desde el corazón. Entonces, cuando tú tienes coraje, estás metiendo el corazón completo para actuar y eso me encanta. Pero una vez dado ese salto y habernos quitado lo que nos definía, yo siempre digo que pasamos por el frío de sentirnos desnudas, de sentirnos vulnerables. Para mí la gran respuesta fue, ¿y ahora? Si yo no soy esa mujer que me definía, si yo no soy la gerente, la responsable, la vicepresidente, la directiva, ya todo eso no lo soy porque dije no me define. ¿Quién soy? Me hizo, me hizo sentirme sin nada, ¿no? Y ahora sí, dije, ahora sí, que ya estoy sin esto, que me estoy sintiendo desnuda, me voy a volver a vestir, pero ahora me voy a volver a vestir de mí. Y ahí viene mi tema de que yo me vestí mis zapatos, que eran de libertad, me puse un vestido de pasión y bueno, muchas cosas y voy haciendo toda esta metáfora hasta que llegué a sentirme que estaba vestida en mi fuego interior y de ahí sale el origen del título de mi libro. ¿De qué se vistió Alexandra? O sea, una vez saliste y cuéntanos un poquito porque yo escucho que aquí, sé de ti que había una ingeniera. Entonces yo digo, a mí me queda pues a ver, una ingeniera, yo pienso, y las dos somos ingenieras además. Pero yo creo que tú más que yo, porque yo era industrial. Aquí había más método en tu carrera. ¿Cómo terminas escribiendo? O sea, ¿cómo salta uno del Excel al Word? ¿Cómo pasa uno del Excel al Word? Lo más Entonces, importante es no abandonar nunca el Excel. ok. Yo tengo una Eso es- amiga, una mentora que sigo mucho, que ella dice que ella vive entre el Excel y las escobas. Exacto, exacto. Bueno, Bueno, Ivo, mira, yo he reflexionado mucho sobre eso porque justo ese momento después de que yo publiqué mi primera novela, o sea, seguí mi trabajo corporativo, escribí, publiqué mi primera novela todavía en ese trabajo, tuve la primera presentación y la primera oportunidad de estar con lectores en la Feria del Libro de Miami. Y ese fin de semana de la feria, esta es una feria muy cortita, es una feria de calle de 3 días, yo tomé la decisión de renunciar para dedicarme a la escritura y básicamente como pensando, bueno, si pude lograr todo esto, vender todos los libros que llevé a la feria, estar en el número uno en Amazon, en nuevos lanzamientos en varias categorías, etcétera, dedicándole a mi talento, a mi pasión, solo el tiempo que me sobra y no todo mi tiempo y toda mi energía, pues confío en que podré lograr. Y acá quiero retomar lo que decías antes, es que efectivamente ese salto a lo invisible requiere que haya algo que nos dé la certeza de que es viable y en mi caso era como este decir, ok, confío en que llegarán las oportunidades, en que llegarán las personas, en que se abrirán las puertas, en que tengo la salud, la inteligencia, el talento, la capacidad, etcétera, de lograrlo. Y si no, pues no pasa nada.
le hablo otra vez a mi jefe y le digo que si me vuelve a recibir, me busco otro trabajo. Lo más chistoso es que de esto han pasado 5 años y cada vez que me veo con el jefe que tenía en esa época me decía, bueno, ¿y si vuelves? ¿Será que vuelves? Entonces había como esa confianza de, eh, estoy dispuesta a dar todo lo necesario para que funcione, pero si por algún motivo no funciona, pues tampoco se acaba el mundo. Y esa de alguna forma fue como mi malla invisible. Y siempre pienso que cada una de nosotras logra ser la escritora que es gracias a todo lo que trae en su historia. Para mí, ser ingeniera de sistemas era mi profesión, mi trabajo corporativo era principalmente mercado y publicidad. Me da las bases para construir mis personajes, mis tramas, mis estructuras, pero también para darle una visión de empresa a todo lo que yo hago a través de mi proyecto literario. Entonces, siento que independientemente de cuál sea el lugar desde donde empecemos este camino, ya traemos una historia que viene a aportarle a esta voz que queremos entregar al mundo. A veces la gente me dice, no, pero es que yo soy médico y ahora me dio por escribir. Mira, esto que tú eres, quién eres, los contactos que tienes, lo que sabes, tu forma de pensar, tu forma de resolver problemas. Esto te va a servir como escritora. Si vienes de la ingeniería, si vienes del derecho, si vienes de ser ama de casa, no importa, porque todos en los diferentes roles que vamos asumiendo en la vida hemos tenido que enfrentar desafíos y finalmente la escritura es un reflejo también de quienes somos y de toda la historia que traemos detrás. Entonces, para mí fue como sencillo entender que, ok, ya no soy ejecutiva, ahora soy escritora. eh, pero acá viene la gran pregunta. Día uno, ¿qué hace una escritora? ¿Cierto? O sea, ya renuncié al trabajo, ya no tengo la agenda llena, ya no tengo mil citas con los clientes. No sé si te pasó, pero a mí como que día uno, correo cero. O sea, correo cero. Cuando en la vida corporativa le pasa a uno que tiene cero correos y pasa todo el El día y nadie chat, le escribe? el Exacto. chat. Y que nadie te busque, que nadie te escribe. Y yo era como, ok, entonces, obviamente lo presentía o lo sabía, pero eso fue como una gran confirmación de cuánto de nuestra vida es la agenda de otras personas, ¿no? O sea, uno en un trabajo normal empieza la semana ya con la agenda llena y con los correos llenos y las tareas llenas de cosas que otras personas te están pidiendo, solicitando, ordenando, en fin, ¿cierto? Y entonces como día uno soy escritora, ¿y qué es esto? ¿Cómo vive una escritora su día a día? Entonces, bueno, fue también un ejercicio de entender esa nueva identidad, ese nuevo vestido que me estaba poniendo, con la certeza de que encontraría mi camino de la forma correcta. Pero también influyó mucho, de hecho, lo que escribí en ese primer año, que fue mi novela Detrás de mi nombre, y cómo la búsqueda de la identidad, pues es un tema súper recurrente en toda mi obra. Me parece divino buscar la identidad. De hecho, cuando yo hago este recorrido, que me gusta llamarlo la anatomía del despojo, porque yo siento que anatómicamente me voy despojando, o sea, voy sintiendo qué zapatos eran los que no me habitaban y cuáles sí, simbólicamente hablando. Para mí los zapatos representan los límites que me pongo, cómo elijo los pasos, tienen que ver mucho con la libertad de lo que escojo. Cuando llego a la falda, siento que tiene que ver con mi capacidad de crear y de disfrutar, porque soy una convencida de que crecimos pensando que el disfrute, el gozo, solamente se ven adelante, ¿no? Crecimos pensando que si tú te esfuerzas, el disfrute viene después. Si tú trabajas duro, el gozo viene después. Y yo creo que soy una convencida de que hoy podemos disfrutar y habitar la vida. Y cuando llego, bueno, llego al cinturón, en el cinturón me conecto con la soberanía, con que ahí se colgaban en la antigüedad las llaves, con que cada llave te permite abrir la puerta que tú quieres abrir. Y te cuelgas en tu llave, solamente en tu cinturón, las llaves que tú quieres tener el poder. O te cuelgas la espada, como los grandes héroes, cuando necesitas estar empoderada desde ese lugar. Y cuando llego al corazón, siento que es lo que me irradia la identidad. Yo soy una convencida de que cuando a ti te preguntan quién eres, tú nunca dices yo soy, tú nunca dices yo soy, tú nunca te señalas la pierna para decir yo soy. Cuando tú dices yo soy, tú vas al corazón. De hecho, vas aquí para poder hablar de la identidad. Y en mi caso, para poder hablar de esta nueva identidad, que yo no creo que sea nueva, creo que es la que siempre había sido y que recordé,
más bien le había puesto otras capitas en el camino. Yo fui a mi infancia y recordé todos los diarios que yo escribía de niña. Yo recordé que mi identidad tenía que ver con la escritura, tenía que ver cómo la escritura me acompañaba en poner emociones, en incluso hoy, esto todavía me cuesta, Alex, y voy a necesitar de una mentora muy buena en escritura que me acompañe, que la tengo enfrente, y es que a mí todavía me cuesta pensar que puedo escribir poemas. ¿M? Así, mi libro, quienes hayan escrito el prólogo digan que es poesía vestida de prosa, pero a mí me cuesta creer esa parte, pero cuando conecté con mi niña ya venía ahí. Yo quiero preguntarte a ti, y eso me hizo recordar mi identidad, y tú me estás hablando de la búsqueda de identidad. Cuando Alexandra salió al mundo ese primer día cero y dijo, ahora soy escritora, ahora tengo una agenda de escritora, ahora ya no me llaman a solucionar problemas técnicos o de otra índole de marketing, ¿qué vino de ti, de tu infancia? ¿Qué te hizo ir a la niña para poder que haga hoy parte de esa identidad, Alex? Y vos, sin duda, también ahí compartimos muchas cosas porque fui esa niña que escribió muchos, llenó cuadernos incesantemente. Eh, yo siento que mi destino estuvo marcado por algo muy puntual y es que a los 3 años yo estaba tan obsesionada con los libros que mi mamá me enseñó a leer y a escribir. Esto hizo que yo empezara la primaria a los 5 años, la secundaria a los 10, la universidad a los 15 y tuviera como toda esta adolescencia en la que yo con 11 años tenía compañeras ya celebrando sus fiestas de 15 años, tomando licor, fumando y yo queriendo y sintiendo que también podía estar ahí porque pues yo ya estaba en ese ambiente, en ese lugar. Entonces, la escritura fue mi forma de entenderme en un universo en el que sentía que nadie me entendía, en el que algunos me veían como una niña, otros me veían de igual a igual, digamos, mis compañeras de colegio, estudié además en un colegio femenino y de monjas, pero los chicos que conocí, etcétera, donde me veían de igual a igual, pero el resto de la sociedad un poco me seguía viendo como una niña y yo ya me sentía súper grande. Y la escritura pues fue justo ese entenderme, ese refugio. Y siempre en mi vida, cuando hay algo que yo necesito comprender, mi recurso inmediato es escribirlo, sea de cualquier índole, o sea, como desde un problema de salud, desde una necesidad, no sé, financiera, desde el sueño de hacer un viaje, siempre es la escritura lo que hace que yo sienta que las ideas se materializan, cobran sentido, se aclaran, me permite entenderme y poner esa distancia que muchas veces necesitamos para tomar decisiones o para rendirnos ante la vida y ante lo que trae consigo. Entonces, de nuevo, también para mí fue como ese refugiarme en la escritura, como lo hacía cuando era niña y adolescente. Ay, Alex, hermoso, y mira que ahí encuentro otra similitud de nuestra vida. Mi mamá dice que yo a los 3 años cuando me leían cuentos me los aprendía de memoria. Y yo, si tú venías a mí, yo te decía, te leo un cuento. Y como me los había aprendido de memoria, yo sabía dónde pasar la hoja, cómo leerte perfecto. Y la gente decía, ¡ah! Esta niña ya lee. O sea, y al comienzo me los aprendía de memoria y solamente que pues te los recitaba y entonces pues te decía, cambia la hoja. Yo sabía que empezaba y mi mamá decidió enseñarme a leer y escribir desde los 3 años también. Cuando llegué a pasar a primero, en el colegio querían que empezara a segundo. Ahí nos distanciamos un poco porque mi mamá me dijo, no, 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 mis papás no aceptaron. Y entonces yo acabé de 16 y no de 15, pero empecé la universidad a los 16 y también era muy chiquita. Y yo también sentí eso que tú sientes. Durante mucho tiempo yo decía, ¿por qué me siguen viendo niña? Si yo ya no soy niña. Pero bueno, vaca chiquita siempre es ternera y yo creo que tú, Alex, aquí no vamos a hablar de edad, pero creo que sigues siendo niña y creo que nadie, nadie te pone la edad que tienes nunca, nunca en la vida y de eso no voy a preguntar en este momento. Pero al final hoy siento que es una ventaja, ¿sabes? El haber tenido como esa mentalidad de adultas o de grandes, pero siendo en el corazón todavía niñas, porque pues si es que teníamos a mí me pasó igual, yo tenía 12, 13, me invitaban a fiestas de 15, a mí no me dejaban ir, pero mis amigas eran grandes y yo siempre estuve en medio de adultos, de muchos, muchos Sí. adultos. De hecho, ahora, bueno, yo voy a decir la mía, con 51 años, ahora tengo muchas amigas pequeñitas
yo soy la grande y yo, ay, esto algún día iba a pasar y no iba a ser. Pero también tengo unas muy, muy, muy mayores que yo, entonces ahora sí Sí, me siento como en la mitad. navegando Alex, entre estos dos mundos, sí, siendo el sí, puente. así se llama mi newsletter en LinkedIn, se llama Entre dos mundos, porque yo Ujú, siempre siento que he estado entre dos mundos y que mi gran aprendizaje en esta tierra, por lo menos en esta vida, fue integrarlos. ujú. Y por eso todo en mí se llama íntegramente, mi canal, mi comunidad, todo es integrar estos dos mundos. Pero volviendo un poco a este poder de contar historias y a este poder de integrarlas, ¿arrancaste con una novela o llevas cinco o seis? Ya estoy yo acá perdida. Yo me he leído dos, fíjate que yo no me he leído la primera. ¿Hay alguna favorita? O sea, en tu proceso de escritura, ¿hay algo que tú dijeras, esta fue la que más me gocé? Más que favorita es, en esta me disfruté el proceso más, no sé. No, como los hijos, yo sé que uno siempre tiene para unas cosas un hijo que disfruta más que otro y para otras otro. Yo tengo dos y no tengo uno favorito, pero sí hay cosas favoritas con uno y con el otro. ¿Cuál ha sido ese que te gozaste, la escritura? Pues mira, como yo no tengo hijos que me reclamen y no sé lo que es eso, que Ah, digan mi ok. mamá, entonces no tengo ese problema porque los libros no van a venir a pedirme A rendición reclamar. de cuentas, sí, a reclamar. Pues mira, Ivo, yo siento que la novela que más disfruté de las que ya publiqué, hasta el momento he publicado cuatro novelas y dos libros de cuentos, la novela que más disfruté del proceso de escritura es Entre Redes, porque es una historia, de historia de Jota y Marcela que se conocen y se enamoran Esa a me la través de leí las redes toda. sociales y el perfil de ambos es falso. Entonces, fue divertido escribirla por las situaciones que se daban, por imaginarme, bueno, cómo se va a ir dando esta relación en la que realmente ambos están mintiendo y qué va a pasar cuando se sepa la verdad y todo lo demás. Obviamente tiene situaciones dramáticas, hay cosas muy duras que ocurren en la historia, pero digamos que fue divertida y de hecho esta novela la trabajé en un proyecto para el que me seleccionaron que se llama Lab Macondo, en el proceso de escritura del guión para una miniserie. Y lo que decidimos para la miniserie fue incrementar la comedia de la historia, o sea, que todo lo que ocurriera fuera todavía más divertido, que cuando la gente viera esta serie era como, por Dios, ¿cómo le pasan estas cosas? Pero sí, le pasan y sí podrían pasar. Entonces, como que si dijera, bueno, ¿en cuál me divertí más en el proceso de escritura? Sin duda fue en Entre Redes, hasta lo que llevo. Sin embargo, la novela que está como más en mi corazón y que siento mucho más íntima y que tiene mucho que ver más con mi historia personal de alguna manera es Detrás de mi nombre. Ay, esa no la he leído. Yo me he leído Llena eres de culpa y Entre redes. Entonces voy a buscar detrás de mi nombre, Alex. Ahorita será próxima tarea de lectura. Porque además esa será otra pregunta. ¿Qué tanto un escritor es lector? En mi caso, yo no creía que fuera escritora, a pesar de que escribí desde chiquita, porque yo sentía que yo escribía para mí, ¿no? Para soltar emociones, para quemarlo, para liberar, para lo que quieras llamarlo, pero yo sentía que mi escritura era mía solamente. Así escribiera en todos lados, en el celular, en los bordes de los cuadernos, en donde fuera, en las servilletas, yo tengo servilletas, planes de negocio. Hubo un plan de negocio, uno de mis últimos negocios grandes, grandes, de mis roles grandes, cuando recibí la llamada para que ocupara esa posición. Eso fue en pandemia, yo no tenía cuaderno a la mano, se me había acabado la última hoja. Y lo único que tenía una servilleta y todo el plan lo escribí en la servilleta. Y cuando entregué esa posición hace 2 años, le tomé la foto y se las mostré a todos y les dije, mire, lo que escribí en esa servilleta fue lo que hice, pero hasta en servilletas se escribía. Pero sí fui lectora desde siempre, 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 y lo sigo siendo como empedernida, o sea, es mi espacio, siento que es mi lugar seguro, siento que a lo largo de mis momentos difíciles la lectura para mí, o sea, los libros a mí me fueron refugio, me salvaron. Hoy siento que escribir también, pero en ese momento era leer. ¿Qué tanto leer y escribir están atados para ti, Alex? Porque de repente, no sé, quienes nos estén escuchando, muchos pueden ser muy buenos lectores y sienten que no van a poder escribir porque no era lo suyo. Entonces yo quiero aquí que llevemos como una voz de cómo se relacionan estos dos. Yo pienso que todos tenemos la capacidad de contar historias y tenemos
historias por contar. A veces las personas dicen como mi vida es muy aburrida o yo tengo poca creatividad o lo que sea. Estoy segurísima que todos tenemos esta capacidad. Simplemente nos permitimos desarrollar un poco más o trabajamos un poco más en adquirir las técnicas, etcétera, para lograrlo. Dicho esto, en mi concepto, la mejor forma de aprender esas técnicas para convertirnos en mejores contadores de historias justamente es leer. Hay personas que llegan a mi vida y me dicen, escribí el mejor libro del mundo. O sea, no hay un libro como este que yo escribí. Te aseguro que va a ser, mejor dicho, va a cambiar la historia de la humanidad. Así, te lo aseguro, con esas palabras. He tenido personas que me buscan y me dicen estas palabras. Y bueno, empezamos a hablar y de repente le digo, bueno, ¿y a ti qué te gusta leer? No, yo nunca leo. Ok. Me queda muy claro cuál es tu criterio para decidir que tu libro, para afirmar que tu libro es el mejor libro de la historia de la humanidad y nunca lees. O sea, hay personas que me han dicho esto y me han dicho, nunca me he leído un libro, pero puedo asegurar que el mío es el mejor de todos. Y me pasa también que llegan a mi vida personas que me dicen, mira, es que yo escribí un librito, no sé si pueda llamarlo libro, voy a contar el caso de una amiga. Yo escribí un cuento porque no sería capaz de llamar a esto un libro. Yo escribí un cuentico y conversamos y le indago un poco más y me dice, no, es que yo leo demasiado, leo muchísimo, leo tantos libros y encuentro que justamente las personas que suelen ser muy buenas lectoras se juzgan con mucha crudeza y de una forma muy estricta cuando hablan de sus propias creaciones de escritura, quienes deciden pues pasar de ser lectores a escritores. Y obviamente esto tiene esa justificación, digamos que alguien que ha leído muchísimo tiene más elementos, tiene, si fuera la música diríamos que tiene el oído más entrenado para darse cuenta que algo que escribió está en cierto nivel o no, versus alguien que realmente lee muy poco o nunca lee. Entonces, en general, siempre considero que quienes quieran mejorar sus técnicas de escritura, la mejor forma es ser buenos lectores, ser buenas lectoras, porque sin duda, aún sin hacer un análisis consciente, pero si lo hacen mucho mejor, pero aún sin hacer un análisis consciente, leer les va a dar más herramientas para ser mejores escritores o escritoras. Em, ¿Podemos ser escritores sin leer? Por supuesto que sí, pero entonces vas a necesitar otras técnicas, herramientas, cursos, mentorías que te ayuden a adquirir esto que no estás adquiriendo a través de la lectura. Y bueno, pues sin duda, por ejemplo, en mi caso, yo adelanté una especialización en hermenéutica literaria y después de que me gradué de ingeniería de sistemas, como a los 2 o 3 años, dije, bueno, ya que yo puedo pagar por mis estudios, voy a estudiar literatura y esta fue la que encontré como más cercana. Y esta especialización tenía una característica, y es que la hermenéutica es el análisis literario. Digamos que estudiar hermenéutica sería como para ser crítico literario, si es que eso en nuestro universo fuera una profesión como con cierto, eh, no sé, salida profesional. Y teníamos que leer muchísimo, o sea, leíamos 2 horas a la semana, no solo leerlas, sino analizarlas, más los libros de teoría. Y yo concluí que yo jamás sería escritora, porque al analizar con tanta profundidad los textos, pensaba, esto es algo demasiado difícil, yo no tengo el talento para estar ahí. Y quiero cerrar diciendo simplemente algo, y es que muchas veces comparamos nuestro borrador, ese primer manuscrito, con la obra pulida de un autor que una obra finalizada, una obra publicada, a lo mejor pasó por 8 borradores, por 10, por 15. Estamos comparando nuestra obra en bruto, nuestro carbón, con el diamante. Y pues claramente para llegar al diamante hay un proceso, pero el primer paso y un paso que siempre les recomiendo pues justo es leer y leer con mucha diversidad, leer de distintos géneros, leer personas de diferentes tendencias ideológicas, religiosas, sexuales, de diferentes edades, etcétera, porque también venimos de una educación donde los planes de estudio y los planes de lectura han estado dominados por hombres blancos del hemisferio norte, así de sencillo. Entonces, también darnos la oportunidad de conocer a otros autores, pues es una forma de diversificar nuestro conocimiento. Me acordaste de Chimamanda Ngozi, justo con esta última frase donde ella dice que ella creció también pensando que el mundo, a pesar de ella ser negra, pensando que el mundo era de solo blancos y escritores blancos. Y hoy esa es una de las escritoras que a mí me encanta leer porque siento que me traen una riqueza en sus palabras, en su forma de ver el mundo, ¿no? Sobre todo en su forma de ver el mundo. De hecho, comparto mucho
riesgo de quedarte con una sola historia. Y es que corremos ese riesgo de casarnos con una primera visión de nosotros y no saber que el pasado es dinámico. Yo siempre digo que Daddy Yankee se equivocó. Lo que pasó, pasó, no es cierto. Lo que pasó pudo haber pasado, pero yo hoy lo puedo cambiar desde este presente y ese es el poder de las historias, el poder de la narrativa. Yo hoy tengo en mis manos el poder de ver y narrar desde la mirada que yo elijo, incluso el pasado que viví. Y desde ahí, y sí, voy aquí a confesarme, yo fui la primera que le dijo a Alex, Alex, yo escribí esto y yo necesito que alguien distinto a mi familia, a mis amigas, a las personas que me quieren cercanas, se lo lea y me sea honesta y me diga si esto mejor lo dejo en el blog o lo guardo en mi mesa de noche o es un diario más o esto de pronto sí se va a poder mover hacia el mundo. Y gracias Alex aquí públicamente por haber sido la primera persona que leyó ese borrador con ojos de literatura. Porque yo, y lo digo en el libro, durante mucho tiempo me hablaba a mí misma y me decía, ¿tú quién te crees? Ahora te crees Isabel Allende, ahora te crees Rosa Montero, ahora te crees Virginia Woolf. O sea, es que de verdad, si yo también estaba poniéndome unos parámetros desde, desde un lado demasiado alto y yo escribiendo mi historia, ¿no? Y mis anécdotas de vida, entonces no era tan fácil. Y yo siempre digo que tuve que decir que era escritora para que el libro saliera, porque antes yo pensaba que tenía que escribir un libro para luego denominarme escritora. Y yo soy convencida de que tú no atraes lo que quieres, tú atraes lo que eres. El día que yo dije, yo soy escritora, de hecho, aquí les quiero confesar, me atreví a ponerlo en LinkedIn, me atreví a ponerlo en mi descripción, escritora y el libro no había salido. Pero yo decía, yo escribo así sea diarios, o sea, yo soy escritora. Ese día que dije soy escritora, el libro se empezó a escribir. Pues no solo, pues yo estaba participando, pero el libro empezó a salir. Entonces aquí también aliento a quienes están aquí viéndonos. Si tú, es como tú no puedes sembrar una manzana, un árbol de manzanas, si no tienes una manzana en tu mano para quitarle la semilla y sembrarla. O sea, tú necesitas saber qué eres para que esas cosas pasen. Este es un truco es una historia como un poquito con tricky ahí metido, pero es cierto. No hay forma de que el libro saliera si yo no decía que yo era escritora, no iba a venir después, iba a ser antes. Y bueno, mira, aquí hay una pregunta que te hacen, de repente, yo nunca he visto que Alex nos diga eso, y eso que la sigo hace mucho tiempo. Alex, si tuvieras un top 10 de libros en la mano, dinos dos. ¿Cuáles dices hay que leerse? Sí, porque la lista de 10 está como No, extensa. sí, dos de esos que digas, hay que Bueno, leerse esos. voy a contarles cuál es mi libro favorito de los últimos años. O sea, como que es un libro que cualquier día me despierto pensando en ese libro. Y de hecho, la novela que estoy escribiendo hoy tiene mucha influencia y es Salvar el Fuego de Guillermo Arriaga. Ahí se la suelto. No lo he leído. O sea, Eh, Tuve la oportunidad de dictar el año pasado un taller en Cartagena con Mafe Piñeres, otra compañera de autor de éxito, y ella hacía una dinámica que era preguntarle a los participantes del taller, bueno, en un incendio, ¿qué libro salvarías? ¿Cierto? Y entonces ella dice, en un incendio, ¿qué libro salvarías y por qué salvar el fuego? Y yo sí, yo también, salvar el fuego sería el libro que salvaría. Se lo recomiendo principalmente a quienes quieren ser mejores contadores de historias porque tiene voces narrativas, dos voces narrativas, bueno, de hecho unas tres voces narrativas distintas, un manejo del tiempo que no es paralelo, entonces requiere también como una habilidad muy interesante de cómo vas entregándole la información o cómo el lector va recibiendo la información. Y me parece que la historia como tal es completamente fascinante, entonces bueno, ahí les dejo como esa idea. El libro más reciente que me he leído y que también me pareció hermoso es el verano en que mi madre tuvo los mi ojos madre tuvo los verdes. ojos tristes, los Ujú, ojos verdes. verdes, sí. Que estoy aquí buscando el apellido de la autora porque no quiero decirlo mal y siempre lo digo mal. Es de Tatiana Tabulek. Es A mí, yo no Tibuleak pude, o algo Alex, por el estilo. ¿sabes? Yo no pude terminar de leerlo, no pude. Me Yo quis, generaba demasiadas sensaciones y de repente no lo leí en el momento que debía leerlo. Pero cuando quise leerlo, no pude, lo tengo impreso incluso, o sea, ese ni siquiera lo tengo en el Kindle, lo tengo en papel.
y me costó, y llegaba y avanzaba y luego decía no y me devolvía y me generaba emociones. Mira, mira y no pude terminar, ahí lo tengo, o sea, voy a... Es sin duda un libro de mucho impacto emocional. Pienso que principalmente para quienes sean madres y para quienes sean madres de chicos jóvenes. Eh, Ve, ahí entonces, está, sí. gracias. Eh, y viudas, así, como todas las características. Entonces, pero es hermosísimo, o sea, es una novela corta, es una novela también con una estructura narrativa que no es lineal, donde me sorprendía la forma en que la autora iba como soltando la información y como entregándonos por pedacitos y cómo íbamos construyendo la realidad de todo lo que estaba pasando. Es la historia de una madre y su hijo, y la madre le dice en lugar de irte con tus amigos a pasar el verano a Ámsterdam, vente conmigo a pasar el verano a Francia. Y él odiaba a la mamá. Es que él odiaba a la mamá, el peor ser humano que le parecía que ver en el mundo era la madre. Pero ella lo chantajea y le dice, pues si te vas conmigo, te saco la licencia de conducir y te regalo el carro. Y todo lo que pasa en ese verano es demasiado impresionante, se las súper recomiendo. Tal vez no era el momento, Ivo, estoy de acuerdo contigo. Muchas veces no es el libro, muchas veces no es el momento, o simplemente tampoco es el libro y está bien, no pasa nada. Entonces, bueno, por Pero ahora sí lo tuve en mis les dejo los manos dos. y mira, me costó, me costó. Hoy creo, ahora que lo terminas como de escribir un poco, hoy sí siento que no era el momento. Y también fíjate que con eso también animo a que no todos los días tenemos el mismo ánimo de escribir. ¿M? Así como no todos los días tenemos el mismo ánimo de leer cierto tipo de literatura. De hecho, yo soy de las que lee varios libros al tiempo y muy dependiendo de mi estado de ánimo, normalmente tengo una novela siempre conmigo. Normalmente tengo algo como de esos otros temas que me apasiona estudiar porque creo que el que es nerd será nerd hasta el día que deje de habitar esta tierra, entonces siempre estoy estudiando algo y normalmente tengo algo como más light, como algo que me genere que, ay, un ratico de 3 hojitas y que no me sienta. Pero lo mismo me pasa escribiendo, ¿no? Hay días que estoy escribiendo como más denso y que me impacto emocionalmente, entonces digo, paro, dejo aquí. A veces escribo simplemente una frase que se me viene como el día de nuestra reunión de ahoritica en la Filbo de autores de éxito, que sentí profundamente sacar unas palabras y me salen así. Entonces también como que animo a las personas que están aquí escuchándonos, atrevámonos a contar una historia y no importa si al comienzo solo en sesiones de coaching, yo muchas veces les digo que la pregunta, que el regalo está en preguntarnos y el regalo está en hacernos preguntas todos los días y yo creo que de ahí nos salen las historias más lindas. Así, las primeras veces lo único que podamos es hacernos la pregunta. Yo a veces creo que lo primero que pasa a veces por nuestra cabeza es la pregunta. De hecho, voy a confesarme aquí también otra confesión. Hoy comenzamos un taller muy lindo con Alex y yo hoy, martes 19 de mayo a la 1:40 de la tarde, todavía no sé qué quiero escribir. No sé. He dado vueltas, digo, ¿será que me voy a lanzar a escribir un poema? ¿Será que hablo otra vez de mí? Otra vez vuelvo y hablo de no ficción. ¿Será que me atrevo y empiezo a contar una historia ficcional? No sé. Y está bien, no sé. De repente le voy a decir a mi compañera, voy a escribir un poco lo que Alex nos pide que escribamos cada día porque no sé todavía de qué es. Y está bien, o sea, lo que quiero decirte es está bien. Pero ya sé que cuando me permito hacerlo y habitarlo, además habito el silencio, algo muy lindo de la escritura que a mí me ha regalado y que también te lo quiero preguntar, Alex, es escribir me llevó a amistarme con estar en silencio, me llevó a amistarme con estar en silencio, es decir, no estar interactuando con más personas. Yo venía de un mundo donde era comercial y siempre manejé unidades de negocio, entonces todo el tiempo tenía que estar en muchas conversaciones. Escribir me llevó a primero estar en silencio y segundo escucharme, porque muchas veces tú estás en medio de muchas conversaciones, escuchas a la otra persona, pero nunca te escuchas a ti. Cuando escribes, te escuchas. ¿Qué pasó contigo, Alex? No sé si eso lo compartimos y es que habitar el silencio y escucharse es, para mí ha sido el regalo de regalos máximo que me ha traído la escritura. Por ¿Cómo supuesto que funciona sí, Ivo. contigo? Mira, yo lo expreso en otras palabras, pero el sentido profundo es el mismo. Y para mí,
Ser escritora, en primer lugar, es ser observadora del mundo interior y del mundo exterior. Y por observadora me refiero a todos los sentidos, porque lo que enriquece la narrativa justamente es que involucremos escenas que atrapan y que envuelven. Lo que enriquece también las historias es que podamos observar esas emociones, esos pensamientos, lo bueno y lo malo que se nos atraviesa todo el tiempo por la cabeza para prestárselo, en mi caso como escribo ficción, pues para prestárselo a los personajes, pero finalmente esa posibilidad de o esa o ese deseo de observar, ese deseo de ser observadores del mundo exige un ritmo diferente al ritmo cotidiano. Y voy con un ejemplo de algo nada que ver con la escritura, pero siempre digo que la vida y la escritura pues son la misma cosa. Tengo a mi perrita recién adoptada y entonces ella tiene un trauma, vivió 5 años en una jaula, entonces es una perrita traumatizada que todo la asusta. Y el etólogo, la instrucción que me dio fue como solo pasearla en mi cuadra para que ella empiece a tomar confianza del mundo exterior que nunca ha habitado. Lo que yo he aprendido de mi cuadra en estos 2 meses largos es absurdo. O sea, las personas que conocí en mi cuadra, solo por el hecho de tener que ir más despacio, ir con calma, ir con ella, ya me sé el nombre de los porteros de toda la cuadra, ya sé, ya pregunto por el que no vino, que dejé de verlo una semana. Y eso nos pasa con todo en la vida, ¿no? Vamos a un ritmo, darme cuenta de cuáles son casas, cuáles son edificios, quiénes tienen también perro y quiénes no, son cosas que en la cotidianidad pues no nos permitimos. Entonces igual la escritura es este ejercicio de ir a otro ritmo para poder observar hacia afuera y hacia adentro y encontrar ahí en esa viene cargado de otro tema, por supuesto, y es la decisión consciente de abrirnos y entregarnos con total vulnerabilidad y transparencia al mundo, porque aunque sea ficción, siempre estamos entregando mucho de quiénes somos. Pero sin duda, y coincido contigo, es un regalo enorme, pues tomarnos un poco esta pausa y vivir este proceso de una forma mucho más consciente. Hermoso. Y antesito, bueno, yo creo que nos quedan unos 5 minutos. No sé si alguien quiera que le haga alguna pregunta a Alex que nos cuente en el chat. Pero también quería traer, para quienes aquí también sean apasionados como yo, de todo lo que significan los centros energéticos de nuestro cuerpo en lo que hacemos, en lo que sentimos y en la coherencia entre lo que pensamos, sentimos, hacemos. Es que ahorita les hablaba que la identidad, y me encanta que Alex escribe mucho sobre ese sentido de identidad. Yo en Llena Eres de Culpa creo que lo subrayé. Cada hoja tiene muchas subrayadas, muchas, porque muchas me hacían sentir muy identificada desde eso de buscar lo que verdaderamente me identifica. Pero ahorita les decía que cuando yo voy al corazón, voy y digo quién soy. Y justo nuestros brazos son una extensión de ese centro energético. Y cuando escribimos, miren, no importa, a menos que tú escribas dictándole, que también puede pasar, que lo escribas solamente como en un dictado, normalmente utilizamos nuestros dedos. Yo todavía escribo muchas cosas a mano, me gusta la caligrafía y que mi mano escriba completo, pero así estemos escribiendo en el computador, estamos extendiendo como una extensión de la identidad que tenemos y eso está muy permeado por cómo observamos y cómo vemos el mundo. Entonces, gracias Alex, ahí tenemos otra coincidencia. Yo tengo dos, a falta de uno, dos adoptados y mi menor, que es el más grande, lleva apenas conmigo 2 años, pero estoy segura que esos 2 años que él no estuvo conmigo, el perrito se llama Macondo, de hecho, miren, se nota que aquí tenemos una fascinación por cierto género literario, mi perro se llama Macondo, él debió vivir más feliz esos años si estuviera en una fundación. No lo adoptaban porque era negro y grande. Y por eso yo decía, pero es un perro dulce. La pequeñita, que está conmigo desde mucho más chiquita, desde que tenía como 6 meses aproximadamente, debió ser muy maltratada, porque es como tu mona. Es miedosa, o sea, y también me ha tocado entender y observar de una forma distinta a cómo lo están listos. Y bueno, mira que aquí nos están diciendo que para... Ay, saludos a Macondo, dice Juliana. Y aquí nos están diciendo que para quienes no están listos, esto es una motivación y eso es parte de lo que quería cerrar con un mensaje, Alex, desde esa parte integrada. Cuando yo concebí íntegramente, hace año y medio que saliera al mundo, porque antes venía dentro mío, yo siempre dije que yo vine a enseñar lo que vine a aprender y mi gran aprendizaje ha sido integrar, como lo dije hace un rato en este mismo espacio.
pero integrar implicaba integrar muchas voces. Yo también creo que somos vehículos y que simplemente estamos aquí poniéndonos como un vehículo al servicio de nuestro entorno, ya sea a través de la voz escrita, a través de la voz hablada o a través de todos esos dones o talentos que podemos cultivar y poner al servicio. Y por eso, íntegramente, integra voces como la tuya, integra voces como las de las mujeres tan maravillosas que han pasado por aquí. Y yo soy muy feliz de poner estos micrófonos, poner estas cámaras para que esta voz siga expandiéndose. Y por eso cuando Dinora nos dice hay motivación, a mí el corazón se me hincha porque qué lindo que todos los que escuchen esto, que estén vibrando nuestra frecuencia en este instante, yo siempre digo en Vestidas de Historias estéreo, en íntegramente estéreo, quienes estén aquí sintonizando en esta, puedan sentir el poder que nos trae contar nuestra historia. ¿Qué mensaje, Alex, desde esta parte de integración, qué significa para ti integrar? ¿Y qué mensaje le dejarías pero yo le hablo a las mujeres, sé que aquí también hay hombres, qué mensaje le dejarías a las personas que nos escuchan hoy desde esto de integrar nuestros mundos? Y fíjate que quiero retomar un poco lo que les decía antes, y es, aún si decides cambiar de profesión o escribir un libro por primera vez en tu vida y vienes de un área súper diferente, recuerda que toda la historia que traes es material para tu libro. Los contactos, las ideas, las metodologías, la forma en la que has aprendido a entender el mundo es tu base. Nunca empiezas de cero. Sé que da mucho miedo el hecho de pensar, voy a contar esta historia, voy a abrirme al mundo o voy a explorar mi faceta creativa y quién soy yo para llamarme artista, pero confía en que está dentro de ti, en que ya eres un contador, una contadora de historias, en que tu historia importa, tu voz es importante, porque finalmente la voz de cada quien es lo que enriquece la diversidad de quienes somos como humanos. Y siento que en esta época en la que la inteligencia artificial, entre muchas otras cosas, está unificando, globalizando y aplanando las voces, que esto también tiene mucho que ver con que finalmente unifica la forma en la que pensamos. El hecho de tener una voz auténtica, de expresar tu punto de vista, de entregarle al mundo tus ideas, es más valioso que nunca. Este es un tema que me apasiona porque sin duda la tecnología, que es una parte muy importante de mi historia, de mi carrera y que es un tema que también toco en mis libros, es una facilitadora enorme. Pero quiero invitarte a que no caigas en la tentación de entregarle a la tecnología tu voz, porque estás deshumanizándola, estás volviéndola sintética. Aún si entrenas una inteligencia artificial para que escribas como tú, estás casi que regalando eso que te hace tan única, que es la forma en la que te expresas ante el mundo. Entonces esa sería mi invitación. Por una parte, que no olvidemos que nunca empezamos de cero y por otra parte, que reclamemos, defendamos y sostengamos el derecho a que nuestra voz única tenga un lugar en el mundo sin entregársela a nadie más. Amo ese mensaje, Alex, porque fíjate, de alguna forma es coincidente con que cuando nos permitimos dejar salir nuestra voz auténtica, está saliendo nuestra identidad. Y cuando la estamos delegando, estás delegando quién eres, o sea, estás delegando una parte de ti. Ahorita que te escuchaba, y mira, tengo este libro aquí porque lo tenía al lado. Rebecca Campbell en Mujeres de Luz siempre nos habla de que hay una parte de ti que sabe, así tú no sepas, pero hay una parte de ti que siempre sabe. Entonces, cada vez que tú la lees, ella siempre te incita a buscar y a que te hagas preguntas porque ella dice, la parte de ti que sabe te ha estado esperando todo el tiempo, por más de que tú le hayas querido sabotear la voz, por más de que tú la hayas querido callar, por más, ella te ha quedado, ella ha estado ahí esperándote siempre. Esa parte de ti de nosotros que sabe, ha estado ahí, es fiel, no se va, no se cansa y está ahí siempre esperando a que simplemente la escuches alguna vez. Entonces yo también quiero como sumarme a esta voz de Alex de decir, todas, todos tenemos la capacidad de contar nuestra historia. De hecho, no necesariamente es escrita. A veces es simplemente poniendo la voz. Y fíjate que por eso estos espacios me encantan y me encantan en vivo. Yo le decía a Alex, porque de alguna forma con tanta tecnología, tanta inteligencia artificial, ahora dudamos hasta de un video grabado
pregrabado, porque ya no sabemos cuál es el avatar que hasta tu voz la reconoce y te la pone y puedes decir tantas cosas. Hoy estamos aquí sin, además, también quería contarles, en estos espacios yo prefiero no tener miles de preguntas preparadas y tú vas a responder A y yo respondo B. Sí, una guía porque algo, pero venimos es a contar nuestra historia, venimos es a desnudarnos un poquito. Alex con más calor que yo, aquí en Bogotá está haciendo un poquito más de frío, pero aquí a despojarnos y a estar vulnerables para contar nuestra historia. Entonces, Alex, si alguna de las personas que está aquí no te conoce, creo que la mayoría te conocen, ¿dónde te encuentran? Y si quisieran escribir su historia, ¿qué hacen? Para que les cerremos contándoles dónde te encuentran y qué hacemos los que quisiéramos contar nuestra historia a través de un libro. Gracias, sí. Gracias por este espacio, por esta oportunidad también de conversar de una forma tan deliciosa, de sentir que estamos aquí tomándonos un cafecito y hablando de temas que nos importan a las dos. Gracias a quienes nos están acompañando y a quienes luego lo verán en diferido por unirse a esta conversación. Y bueno, a mí me encuentran principalmente en Instagram, donde mi cuenta es @acastrillón con doble L. Allí comparto mi vida como escritora, todo lo que tiene que ver con autor de éxito, pero también recursos para quienes quieren leer más y mejor. Y en mi página web, alexandracastrillón.com, pues también encuentran además el primer capítulo de todas mis novelas, lo pueden descargar gratis. Y mi libro de cuentos, Una sola línea, también lo pueden descargar gratis desde mi página web. Para quienes quieren explorar la escritura en su vida, y lo primero que quiero decirles es, escriban hoy mismo, no importa si es tres palabras, una frasecita, un párrafo, porque además algo hermosísimo de la escritura es que lo único que necesitas es un lápiz, un papel, el celular, bueno, el medio que tengas a la mano, a diferencia de otros artes, o sea, el que dice me quiero convertir en escultor, esto requiere una logística muy distinta. La escritura creo que es la menor logística posible de cualquier actividad que queramos hacer. Y por supuesto, a través de mi cuenta de Instagram pueden contactarme para conocer un poco más sobre cómo puedo acompañarlos en este proceso. Me siento absolutamente honrada de ser parte de tu camino, el camino de Vestido de Fuego, pero también de haber acompañado a más de 500 personas en sus proyectos de escritura, publicación y venta de sus libros. Así que, Ivo, agradecida profundamente por esta conversación y bueno, que nuestros caminos sigan avanzando muchos, muchos años más. Bueno, yo espero que sigan siendo muy conectados, muy interconectados. Alex, porque yo también me siento muy honrada. A quienes estén dudando, contactar a Alex por algún motivo. Miren, yo soy una total beneficiaria de haber perdido mi tema de impostora que me decía, ¿qué te crees, Isabel Allende? Deja de creerte lo que no eres, para haberme convencido que el día que dije soy escritora, pude dar a luz un libro, porque para mí es dar a luz, es un hijo literario, es un bebé literario que lo sientes así y Alex me acompañó en este camino. Entonces yo estoy muy honrada de ser parte de Autores de Éxito, de tener una mentora como Alexandra y de que todos ustedes hayan estado aquí, los que nos van a ver en diferido también. Les pido que si quieren seguir escuchando estas historias, no dejen de suscribirse a este canal de YouTube, a la campanita, les va a avisar. De hecho, aquí les hago un poquito de spoiler. Este jueves voy a tener a Carolina Angarita. Va a estar hablándonos un poco de todos estos actos de conciencia y de cómo el poder que también tenemos para nosotros nos lleva a ser grandes. O sea, el pensar a veces que somos grandes nos hace creer en una falsa humildad y en una falsa arrogancia cuando realmente, cuando nos convencemos de la grandeza que tenemos dentro, somos capaces de hacer milagros. De hecho, siento que por ahí va mi escritura. Yo quiero hablar como de los efectos colaterales que trae despojarse. Hay efectos colaterales y hay unos maravillosos. No son para nada como los efectos colaterales de los medicamentos. Entonces, bueno, sigan aquí conectados en Vestidas de Historias, en este canal de Íntegramente. Van a venir muchas más. De hecho, cualquiera de ustedes. La semana pasada tuve a otra autora de éxito aquí, Carolina Escobar Vela, y creo que vienen próximamente muchas otras de ustedes también aquí a contar su historia en Vestidas de Historias. Alex, gracias. Te llevo aquí en mi corazón fuertemente. Ya quiero volverte a abrir para darte un abrazo Sí, qué en dicha. persona. Y bueno, y gracias a todos ustedes por haber estado aquí. Besitos. En Guadalajara, así será. Ay, en Guadalajara, claro que Por sí. Es favor. verdad que yo voy para Guadalajara, así que ahí será. Un besito. Besos, Chao, gracias. chao. Chao, chao.